Adelante, adelante, maestro, ¿Sí? adelante. Sí, ok. Gracias, maestro. Bueno, pareciera una pregunta sencilla, ¿no? Pero a la vez es una pregunta a veces complicada y depende desde qué mirada la estemos viendo, si desde este punto biológico, filosófico, social o cultural. Creo que lo que podría decir es que de entrada, pues somos diferentes, ¿no? Y creo que eso es algo que nos distingue de entrada en lo biológico, ¿no? Mientras que las mujeres cuentan con todo este sistema reproductor, este aparato de la vida, eh, las que dan vida son las mujeres, ¿no? Eso nos hace de entrada diferentes. Los hombres no podemos dar vida, aportamos, digamos, damos una parte para que eso suceda, pero en el cuerpo donde se desarrolla, se cuida, se procura y hay un cuidado para que ese bebé nazca, es principalmente una labor de las mujeres. Recientemente ahora, en los tiempos más recientes, los hombres apoyamos en esta labor porque es parte también del ejercicio de la paternidad, el poder estar presentes no solamente en lo físico, sino en todos los sentidos, desde la parte amorosa, en el acompañamiento con la madre para poder atender a ese niño o a esa niña que está en camino, pero que desde el mismo vientre se le da información, se le procura, se le cuida, se le abraza, se les dicen palabras bonitas. A veces quien se queda en ese papel es únicamente la mujer y el hombre desde una distancia. Pero ahora con las paternidades responsables hay muchos hombres que desde el embarazo estamos ahí presentes y de hecho hay quienes decimos, porque lo hemos vivido, que nos dan los mareos, se nos presentan los antojos, o sea, que vivimos el embarazo también con nuestra mujer, pues ahí podemos aportar y podemos estar de alguna manera compartiendo ese proceso que es importantísimo, pero ahí en esa parte biológica pues somos diferentes, el cuerpo de las mujeres es diferente, el cuerpo de los hombres es totalmente diferente, en términos de fuerza física en general, los hombres tienen más fuerza física, lo cual no indica que las mujeres no haya mujeres que no tengan fuerza física más que los hombres, las hay muchas que son más fuertes que algunos hombres, me acuerdo de Soraya Jiménez, esta mujer que ganó la medalla de oro en Sydney 2000, que descanse en paz, de oro, y creo que levantaba 120, 130 kilos. Yo no levanto ni 60, creo, o sea, ni la mitad de lo que ella levantaba. Hay muchas mujeres más fuertes físicamente que muchos hombres, ¿no? Hay muchas mujeres que pueden hacer trabajos que antes pensábamos que físicamente nada más los podían realizar los hombres. Hoy está demostrado que las mujeres han estado históricamente y están presentes en todas las actividades físicas, culturales, intelectuales, económicas. Ha habido una presencia. Yo lo que creo es que en términos biológicos somos diferentes, también en términos de la formación que nos han brindado, nos forman de manera diferenciada y eso tiene mucho que ver con el papel que ha sido asignado en esta división sexual del trabajo. Dicen que más o menos entre hace 10.000 y 15.000 años que se dio este proceso civilizatorio donde pudimos asentarnos como población ya sedentaria y dejar de ser nómadas transhumantes, eh, pues vivimos un proceso de domesticación de la semilla de las plantas, que por cierto se le atribuye a la agricultura a las mujeres, es un invento de las mujeres la agricultura, las investigaciones que tenemos y que apuntan a eso es que quien domesticó la semilla fueron ellas. A los hombres nos ha tocado, dicen, la domesticación de las bestias, de los animales, eh, pero en ese momento de la civilización, pues se dio esta división sexual del trabajo. A las mujeres principalmente se les designó el ámbito doméstico y a los hombres el espacio público, ¿no? Desde ahí se tiene esta tesis, desde el feminismo, de que pudo haber sido
un cisma ahí porque antes todo el mundo iba al espacio público, todo el mundo colaboraba en el espacio público, y de repente se dio esta división sexual del trabajo, donde se le atribuye a la mujer el espacio privado y a los hombres el espacio público. Entonces, vaya que hay diferencias en lo biológico, en la formación, pero creo que ahí la pregunta tiene que ver con este asunto que estamos trabajando desde mucho antes. Creo que yo naciera ya, muchas mujeres estaban en esta lucha aquí en México, la misma Sor Juana Inés de la Cruz, Juana de Asbaje, la 10ª musa ya venía trabajando y trayendo un discurso feminista por la igualdad. Creo que donde pedimos ser iguales es en los derechos. Ahí creo que sí, ahí es donde buscamos igualdad en los derechos, porque sabemos que somos diferentes y aplaudimos esa diversidad, porque la diversidad nos enriquece. Solamente creo que somos iguales en términos de derechos. Todo este espectro de los derechos sociales, culturales, económicos, creo que ahí es donde buscamos esa igualdad. Esa es mi posición y esa es mi visión, maestro. Gracias, maestro Ángelo. Muy bien, le cedemos el uso de la palabra al doctor José de Jesús Guzmán Morales. Adelante, doctor. Gracias, doctor Felipe. Bien, pues yo retomaré justamente la conversación en el punto en donde la deja muy acertadamente el maestro Ángelo. Efectivamente, si uno se remite al discurso de los derechos humanos son universales, lo cual implicaría que son idénticos para todas las personas. Y creo que aquí habría que hacer una precisión nada más académica. Efectivamente son universales en el sentido de que se ofrecen o se reconocen a todas las personas, pero no son uniformes, es decir, no tienen una igual repercusión en la vida de las personas. Cuando hablamos en este caso de igualdad en términos de derechos humanos, no hablamos de que se tenga que pensar en que de manera idéntica el acceso a esos derechos tenga que ser para hombres y para mujeres. De hecho, justamente, dada la diversidad que subraya el maestro Ángelo, el principio de universalidad de los derechos humanos requiere hacer ajustes, requiere hacer ciertas precisiones o incluso reforzar con acciones afirmativas las diferencias históricas que han existido entre hombres y mujeres respecto del acceso a los derechos, para que en donde existan rezagos, en donde existan brechas, en donde existan asimetrías de poder, pues efectivamente puedan las mujeres tener el mismo acceso que los hombres al ejercicio de todos los derechos. Y desde luego, insisto, como bien se ha mencionado acá, los derechos son idénticos, son iguales para todos, y que tendrá que ser a través de acciones afirmativas, que se entiende son transitorias, momentáneas, en donde se tenga que apostar a cerrar estas brechas de desigualdad. Es obvio que esto tiene que pasar no solo en el plano de lo jurídico, sino también en el plano de lo social, en el plano de lo cultural, ¿verdad? La mayor parte de los instrumentos de derechos humanos plantea esta igualdad, la reconoce no en el mundo del ser, desde luego las personas somos distintas, hombres y mujeres somos distintos, sino en el mundo del deber ser. En el deber ser, las personas, hombres y mujeres, debemos ser iguales, y esta idea de igualdad se lleva a los textos principalmente constitucionales, a las normas supremas de los países, para asegurar esta igualdad. Y pensemos como en el caso mexicano, por ejemplo, en los últimos quizás 70, 80 años hemos pasado primero de la posibilidad de que las mujeres ejerzan su derecho a votar hasta llegar a este escenario 2024 en donde se da la posibilidad de la paridad de género. Es decir, ahí tenemos quizá en el ámbito de acceso al poder público un ejemplo de cómo no basta con enunciar la igualdad en términos normativos o en términos abstractos, sino que esas normas requerirán una aplicación concreta, una modificación concreta
para que sean auténticos en las vidas de las personas. Ciñéndome a la pregunta que se plantea, yo diría sí somos iguales en términos de derechos, pero justamente atendiendo a que tenemos o partimos de circunstancias distintas, biológicas, económicas, sociales, laborales, tiene que hacerse un esfuerzo adicional para que el acceso a esos derechos, el disfrute de estos derechos, el ejercicio de estos derechos sea efectivamente más igualitario. Dejaría ahí esta primera parte de la conversación. Gracias. Muchas gracias, doctor Guzmán. Muy bien, bueno, pues muy interesantes y muy completas sus opiniones. Por ahí tenemos una segunda pregunta que también, de acuerdo a su experiencia, consideran importante la participación de los hombres y por qué. Si quisieran también por ahí darnos su opinión. Sin amables, maestro Ángelo. Sí, yo creo que lo importante que es, maestro Felipe y doctor José Guzmán, la importancia de esto que veníamos, yo por lo menos, yo creo que ustedes también lo venimos escuchando desde la universidad, desde la multidisciplinariedad, ¿no? De la necesidad de tener un enfoque más integral en la comprensión de los problemas, las problemáticas que enfrentamos, en este caso la desigualdad entre hombres y mujeres. Creo que un poco voy a entrar por ahí ahora desde este asunto de lo desigual que somos y de lo desigual que ha sido construido este mundo para hombres y para mujeres, y también la enorme desigualdad, asimetría y distancia que hay con las poblaciones, por ejemplo, indígenas, con las poblaciones afromexicanas, o con las comunidades de personas del movimiento lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, transvesti, intersexual y más, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en un momento donde no solamente lo biológico nos define, sino también esta conciencia y esta comprensión de nuestra manera de vernos y mirarnos, no solamente como humanos en términos biológicos, ni solamente en términos reproductivos, sino en esta posibilidad también, por ejemplo, en la comunidad lésbico-gay, de poder amar a la persona del mismo sexo. O sea, esta postura, ¿no? Para el amor, para encontrarnos con otra persona que amemos, no necesitamos que sea del sexo distinto, ¿no? Eso puede ser una persona del mismo sexo, y creo que ahí las leyes ahora de hoy en día, que ya ha sido un logro de la lucha del movimiento lésbico gay, y hay matrimonios del mismo sexo, cosa que antes no nos podíamos imaginar. Pues bueno, qué tanto sufrimiento tuvieron muchos de nuestros compañeros y compañeras del movimiento de curarlos de un supuesto malestar, ¿no? Inexistente, porque a lo largo de la humanidad, en nuestra evolución, los conocimientos que tenemos y a lo largo de nuestra historia, siempre ha existido la población homosexual también, y nos ha acompañado en esta idea de la propia diversidad. Hablo de esto un poco porque creo que el mundo no ha sido igual para los hombres, ni para las mujeres, ni para todas las poblaciones, ¿no? En esta construcción del patriarcado, del machismo, de poner en el centro a la figura masculina, de que a pesar de que se dice que su espacio privilegiado es el espacio público, el que manda, entre comillas, en el hogar sigue siendo el hombre, o sigue viendo esa imagen desde el matrimonio como el hombre, como la figura del centro, ¿no? Esa figura que tiene la autoridad dentro de esta concepción de lo que es el patriarcado, ¿no? De hecho, el patriarcado tiene su origen en patriarca, ¿no? En pater, en el padre de la familia, al cual se le otorgaban todos los privilegios. O sea, sí estamos en una zona de privilegio los hombres, y hemos estado durante muchos años en esa zona de privilegio. Bueno, habría que decir que aquí en México las mujeres empezaron a votar en el año de 1954, recientemente. Antes de eso, las mujeres no podían votar ni ser votadas, no podían comercializar ningún producto, no podían tener una empresa,
no podían ser dueñas de una extensión de tierra, no podían ser dueñas de casas o departamentos. Ese era un asunto de hombres. Entonces había una cuasi ciudadanía donde solamente se le permitía al hombre adquirir y heredar los bienes. Recientemente, de 1954 para acá, es reciente que las mujeres votan, pueden ser votadas, adquieren y pueden vender y pueden comercializar alguna propiedad como ciudadanas, en esa idea amplia que tenemos también para los hombres. Entonces, decir de entrada que pues no somos iguales, hay mucha desigualdad en términos del ejercicio, del conocimiento del ejercicio de los derechos, en términos también de vivir y convivir en este mundo. Sí hay muchas desigualdades, por ejemplo en el sector educativo, a pesar de que está demostrado que las mujeres en los primeros grados de enseñanza, en el sistema de enseñanza básico, por ejemplo, son las que tienen las mejores calificaciones, por distintas razones que no vamos ahorita a profundizar en eso, tiene que ver también con asuntos de género. Pero si una mujer, por ejemplo, se embaraza en secundaria, quien abandona la escuela es la mujer y no el muchacho que apoyó en ese embarazo. La que vive la situación de violencia es la mujer, la que se convierte automáticamente de niña a adulta es la mujer, la que tiene que buscar trabajo en ese momento es la mujer, y la que vive mayor violencia doméstica en casa es la mujer. Y automáticamente cuando una niña se embaraza en México, que habría que decir que 3 de cada 10 embarazos en México son de niñas, o sea, de mujeres hasta los 17 años, 3 de cada 10, o sea, ahí hay un asunto importante que de hecho está marcado en la Agenda 2030. Es una agenda pendiente, es una meta pendiente, es un objetivo pendiente, el disminuir los índices de embarazo adolescente, embarazo en niñas, porque además muchos embarazos de estas niñas, la pareja o el padre del bebé es mayor de edad. Muchos hombres que embarazan a estas niñas tienen entre 25 y 45 años. O sea, hay un asunto de abuso, de violación, de permisiones en los ámbitos comunitarios, de que se puedan dar ese tipo de situaciones contra las niñas. Entonces, ahí, por ejemplo, solo marcar eso. En el mundo laboral, bueno, ya sabemos, apenas con la reforma constitucional que está proponiendo que propuso desde presidencia nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en esta idea de la igualdad sustantiva, que ya era parte desde hace mucho tiempo el trabajo con la OIT, a igual trabajo, igual salario. O sea, todavía veíamos y lo vemos en algunos espacios que se le paga más a los hombres que a las mujeres por el mismo trabajo. Cosa que ya se reformó la ley para que eso no suceda y hay que trabajar a profundidad porque, como dice el doctor, no basta con que aparezca nada más ahí la letra. Hay que llevarlo a la práctica también, que ese es un ejercicio que llevará su tiempo. Esperemos que sea lo más corto posible porque ahí, por ejemplo, hay una distancia clara. El cuerpo de mujer es distinto del cuerpo de hombre. No se vive este mundo de la misma manera, teniendo cuerpo de hombre o cuerpo de mujer, por ejemplo, en el espacio público o en el espacio laboral. A quienes más hostigan y acosan son a las mujeres. Hay casos, y nos han dicho algunos hombres, de que los han acosado o los han hostigado, pero por alguna mujer, pero no es la problemática, son algunos casos esporádicos. La problemática puesta sobre el acoso y el hostigamiento sexual es hacia las mujeres, históricamente, porque además tiene que ver además con un asunto de poder. Es una muestra de poder para decirle a las mujeres, regresa a tu espacio original, que original lo pongo entre comillas, que muchos hombres piensan que las mujeres tienen que regresar al espacio privado, que es su lugar privilegiado. Sabemos quienes creemos que no, que ya las mujeres han estado históricamente y ahora más en estos tiempos modernos muestran su fuerza en el ámbito público y que el feminismo eso busca, poner en la escena pública al otro sujeto de la historia que son las mujeres. Creo que en ese sentido las desigualdades también en el mundo cultural, en el mundo comunitario, en la propia vivencia, por ejemplo, de las paternidades y las maternidades hay distancias. Quien se encarga principalmente del cuidado, de la educación de los hijos, de esa formación desde los primeros años hasta los últimos años de vida son las mujeres. Gracias a las mujeres, hoy los hombres podemos estar aquí en este espacio compartiendo y debatiendo de la importancia y la necesidad que tenemos de cambiar
y de empezar a cambiar este mundo. Nos toca a los hombres y nos toca mucho que hacer. Ya lo decía hace muchísimo tiempo Sor Juana, y yo lo repito porque no es reciente que nos piden cambiar y participar en este cambio, en esta transformación por la igualdad. Decía Sor Juana Inés de la Cruz, que es muy famoso este fragmento de su poema porque aparecía en el billete de 200, en el reverso. En la parte de enfrente estaba su fotografía con su atuendo, Sor Juana hermosa, y atrás ese fragmento que decía: hombres necios que acusáis a la mujer sin saber que sois la ocasión de lo mismo que nombráis. O sea, nos debemos a las mujeres, gracias a las mujeres estamos aquí. No tenemos derecho a generar o a permitir que se dé una situación de violencia. Nos debe ir la vida en ello, defender a las mujeres. No solamente a las cercanas, a las nuestras que decimos, a nuestra madre, a nuestras hermanas, a nuestras hijas, a nuestras tías, a nuestras abuelas, también a las extrañas. También porque cuando se golpea a una mujer, se golpea a todas. Entonces los hombres también tenemos que comprometernos en esa lucha de apoyo y de protección a las otras mujeres. Nos toca también estar en ese circuito de complicidad para romper con el patriarcado. Necesitamos romper con la complicidad que tenemos también entre los hombres, de romper con esos privilegios. Eso implica la participación del hombre también. Implica una participación que ya nos lo decían las mujeres en la Cuarta Conferencia Mundial, en la plataforma de Beijing en China, en 1995, que están por cumplirse los 30 años, 35 años, los 30 años, ¿no?, de Beijing. Ponen las mujeres ahí que no se puede seguir avanzando en la lucha contra la violencia de género, ni en la lucha por la igualdad, si no incorporamos a los hombres como aliados en esta lucha. Por eso la importancia de la Estrategia Nacional de Hombres contra la Violencia. O sea, es importante que los hombres nos sumemos en esta lucha como aliados, siendo en términos numéricos el 49% de la población, pero que además tenemos que abandonar y trabajar por esos privilegios, ¿no? Significa salir de la zona de confort, y significa vernos y mirarnos como iguales con las mujeres en derecho, significa vernos con las mujeres en nuestro espacio íntimo, en nuestro espacio doméstico, como pareja. Exactamente eso que es pareja, que es igualdad, que nos toca hacer en el ámbito doméstico lo que hacen las mujeres: barrer, trapear, cuidar a los niños, ir a las juntas escolares, encargarnos del trabajo en la comunidad, ir al mercado, ser buenos padres, hacer las tareas con nuestros hijos, los fines de semana apoyarlos en alguna actividad deportiva o artística, todos los días, en la noche, aunque un poquito de tiempo nos quede, ese minuto que nos queda, sentarnos para revisar la tarea, si es que ya no llegamos a tiempo. Sí, hay muchas cosas que tenemos que cambiar los hombres. También esta parte de la renuncia a la violencia. Sí, tenemos definitivamente que trabajar. Cada quien en lo personal sabrá cómo lo va a hacer. Habrá quien tenga que ir a terapia o con el psiquiatra, como ha sido mi caso. Creo que no todos estamos en esa situación. Hay quien dice: yo no puedo trabajar simplemente con comprometerme personalmente a ya no violentar a ninguna mujer. Cada quien tendrá que encontrar su manera y su método. Pero vaya que tenemos que cambiar. Sobre todo estas conductas y actitudes machistas, renunciar a ellas. El papel de los hombres por la igualdad es sumamente importante. Vaya, ya en el enfoque de género, la perspectiva de género no es mujeres, género es hombre y mujer. O sea, nos toca la mitad del trabajo que tenemos que hacer en el ámbito público y en el ámbito privado. Gracias. Gracias, maestro Ángelo. Antes de continuar, quisiera comentarles a los participantes que ya está en el chat la Liga de Asistencia, por si se quiere, por favor, registrar para que quede su base de datos completa. Muy bien, muchas gracias. Cedemos el uso de la palabra nuevamente al doctor Guzmán. Adelante, doctor. Gracias, doctor Felipe. Me parece muy interesante la pregunta que se plantea, y también muy interesante la respuesta que brinda el maestro Ángelo. El tema de responsabilidad, ¿por qué es importante que los hombres participen en las agendas de prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres? Si citamos a la filósofa española Adela Cortina, ella nos transmite esta idea de que por mucho tiempo hemos considerado esta cuestión parcialmente cierta de que la ética es un tema subjetivo, pero ella apuesta a una
respuesta distinta. Sí, la ética no puede ser subjetiva, es decir, el saber cómo conducirse frente a ciertas o determinadas situaciones no es un tema subjetivo. Dice Adela Cortina, la ética es un tema intersubjetivo, es decir, construimos entre todas las personas, y la humanidad a lo largo del tiempo se ha dado esa oportunidad de ir construyendo ciertas bases mínimas para una convivencia armónica, una convivencia adecuada. La ética es responsabilidad, y como responsabilidad, la ética dice Adela Cortina, no puede ser un tema subjetivo, es un tema intersubjetivo. En ese sentido, es importante reconocer de que los hombres tenemos una necesarísima participación en las agendas contra la violencia hacia las mujeres. Es un tema de responsabilidad, en pocas palabras, de todas las personas. Es necesario que nos involucremos todos, reconociendo los estándares para el desarrollo humano, tanto en lo individual como en lo colectivo. Los proyectos de vida de las mujeres en lo individual son valiosos, y cada hombre tiene en su entorno compañeros de trabajo, familiares, en donde podemos sumar para que esos proyectos individuales crezcan, pero también la agenda en general, la agenda colectiva de las mujeres es importante, y es ahí donde necesitamos tener un enfoque integral en la actuación. Si dejáramos esta responsabilidad solo hacia las mujeres, es decir, si asumiéramos que este es un tema de mujeres, el hecho de promover sus agendas, de promover sus prioridades, de promover sus necesidades, estaríamos abandonando pues el rol que nos toca al género masculino en esta agenda. No puede ser un tema exclusivo de mujeres. Incluso en la propia resolución de la Agenda 2030 de la ONU, que desarrolla o que plantea o que genera los objetivos de desarrollo sostenible, se establece justamente que se deben eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas, y fíjense en cómo utiliza el conector, incluso mediante la participación de los hombres y los niños. En ese sentido, la promoción, el trabajo, el esfuerzo, la obligación de autoridades y de particulares de participar y de sumar en la agenda contra las violencias, en particular de las violencias contra las mujeres, es un tema que nos debe ocupar a todos. Y eso es una reflexión que debemos hacer de manera conjunta, hombres y mujeres. Creo, y eso y subrayo el punto de vista subjetivo, subrayo y creo que cuando cierto sector de las mujeres excluir a los hombres de la agenda, o cuando los hombres no nos involucramos en la agenda contra la violencia de las mujeres, estamos cometiendo un error estratégico. ¿Por qué? Porque la participación social plena de hombres y mujeres es necesaria en la consecución de esta agenda. No podemos tener de vista, no podemos partir del punto de vista solamente parcial o delegar o de querer trasladar la responsabilidad de estos compromisos de igualdad solo hacia las mujeres. Los hombres tenemos que involucrarnos y participar, respetando sus agendas, respetando sus necesidades, que es distinto esta cuestión de respetar, esta acción de respetar a la acción de participar. Desde luego es necesario respetar, pero es más importante participar desde nuestras propias responsabilidades, desde nuestra ética privada y pública en la consecución de estas agendas. Sería por ahora mi respuesta. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Muy bien, pues continuando con este conversatorio tan interesante, tan rico en conceptos y en enseñanza. La tercera pregunta que vamos a hacer es si se puede desaprender la violencia en los hombres y generar estrategias para resolver conflictos. ¿Gustaría escuchar su opinión, maestro Ángelo? No sé si esta la quiera iniciar el maestro. Muy bien. Para darle como la para darle un poquito de dinamismo, claro, adelante. Claro, gracias, maestro Ángelo.
Escuchando la pregunta, les comparto, ayer por la noche, antes de dormir, por ahí en casa, en un tiempo de esparcimiento familiar, encontramos por ahí en una plataforma una película de 1948 que quizá muchas y muchos de ustedes han visto, Los Tres Huastecos, una película protagonizada por Pedro Infante. Y ahora que escuchaba la pregunta, ¿se puede desaprender? Yo creo que incluso como un ejercicio que debemos hacer hacia el interior de las universidades, de los espacios académicos, obviamente cada cuestión, cada expresión del arte tiene que valorarse en su tiempo y en su momento, pero si no, bueno, les platico ligeramente, brevemente mejor dicho, el contexto, la trama de la cinta. Quizá, insisto, algunos de ustedes la recuerdan. Se trata de tres personajes, en este caso representados por el mismo actor, por Pedro Infante, que son triates, físicamente son idénticos, pero que son separados al morir su madre prácticamente desde días posteriores al nacimiento de ellos. Y cada uno de ellos tiene en el transcurso de su vida un decurso distinto. Uno de ellos se dedica a ser militar, es capitán del ejército. Otro de ellos pues es dueño de una cantina, y otro más es sacerdote. Pero incluso así, conste que la película es de 1948, aún así, y con cada una de esas distintas roles sociales, cuando uno ve, obviamente, insisto, hoy en 2024, esa cinta, uno puede advertir, ¿verdad?, que aún en esos tres roles de sacerdote, de militar y de dueño de una cantina, en los tres personajes hay comportamientos, hay actitudes, hay expresiones que, insisto, vistos a la mirada del 2024, son pues desde micromachismos, hasta lo que hoy llamaríamos micromachismos, hasta abiertamente violencia de género, ¿verdad? ¿Se puede desaprender? Creo que sí se puede desaprender. Creo que incluso culturalmente hemos los hombres desaprendido a lo largo del tiempo muchas cuestiones, pero habrá que reconocer que permanecen, y lo digo ahora desde la perspectiva del litigante, de quien hace derecho en la universidad, en la defensa de los derechos unitarios o en los tribunales. Uno sigue advirtiendo cómo y voy a hablar solamente de lo que, insisto, puede abarcar mi mirada como litigante en ciertos espacios, en nuestro entorno geográfico incluso, sigue habiendo bastante resistencia por parte de varios o de muchos hombres a asumir un rol responsable. Lo vemos, por ejemplo, en las numerosísimas demandas de alimentos que existen en nuestros tribunales. Lo vemos incluso en la manera en que juzgan los jueces varones algunos de estos asuntos. Echamos de menos la perspectiva de género tan anunciada en las políticas públicas, en los protocolos para juzgar con perspectiva de género, tan anunciada y repetida en nuestras leyes. La echamos de menos en las decisiones de los tribunales. Y esto pasa, insisto, porque si bien ya no es 1948, ya en nuestro México está de ser distinto, lejos de ser parecido a aquel de lo que se representa en los tres huastecos. Hay muchísimas prácticas que siguen vigentes, matizadas, si se quiere, invisibilizadas por muchos y muchas de nosotros, pero que permanecen ahí. Atendiendo a la pregunta, claro que es posible desaprender, y ahí tiene que haber un proceso de reeducación. Tenemos que cuestionar los estereotipos,
tenemos que intervenir como varones en las situaciones que entrañan violencia de género, a favor desde luego de que no existan estas expresiones de violencia. Tenemos una obligación de apoyar a las numerosísimas organizaciones de la sociedad civil que se dedican a los temas de violencia de género. Creo que debemos participar y promover lo que está pasando en distintas universidades con terapias y grupos de apoyo para nuevas masculinidades. En fin, tenemos que generar un cambio social de veras, en serio, para que eso que insisto, que incluso nos formó a muchas generaciones. Al final de cuentas, el cine, como toda expresión cultural, es un reflejo, o artística, es un reflejo de lo que se vive en sociedad. Los tres huastecos lo era. Era un reflejo de lo que era ese México. Y creo que, insisto, con los matices, los cambios, las adecuaciones y el transcurso de esos casi 80 años de haberse filmado esa película, pues muchas de esas realidades siguen vigentes. Algunas las hemos querido invisibilizar a través del discurso nada más, a través de colocar ciertas normas, a través de desarrollar ciertas políticas públicas, las hemos querido como ocultar o invisibilizar o esconder, pero insisto, desde la mirada de quien litiga y de quien le toca ir a un tribunal y defender a una mujer que no recibe una pensión alimenticia o que no hay un cumplimiento de obligaciones de cuidado, donde no hay una responsabilidad o una corresponsabilidad en la paternidad, o cuando no se reconoce en un divorcio el trabajo que implicó para las mujeres quizás sacar adelante o proyectar la carrera del varón. Todo eso sigue siendo esas expresiones que no hemos logrado desterrar del machismo en nuestra sociedad. Y bueno, pues debemos seguir desaprendiendo, y para desaprender primero hay que reconocer que no tenemos la igualdad sustantiva que requerimos socialmente. Hasta ahí mi respuesta. Gracias, doctor. Muy interesantes sus comentarios y muy puntuales. Muy bien, maestro Ángelo, ¿nos queda dar su opinión sobre este punto? Sí, gracias, maestro. Pues sí, en la misma sintonía ahí del doctor José Guzmán, totalmente de acuerdo en sus comentarios, me parecen acertados. Qué bueno escuchar la verdad en sus palabras, en su cuerpo de hombre. Esta posición es lo que necesitamos, sumar a más hombres de todos los sectores que tengan esta conciencia de género necesaria en nuestras masculinidades, porque estamos en un proceso de transición necesario, además es urgente. Ya las mujeres han estado realizando el cambio y la transformación desde hace varios años aquí en México. Por ejemplo, hablo de esta entrada masiva al mercado laboral en los años 80. Por dos cuestiones se dio este asunto. Una, por la necesidad de las mujeres de incursionar en forma igualitaria en el ámbito público que los hombres, y otra porque se venían los tiempos de crisis, llegó el neoliberalismo y también ya no alcanzaba el recurso que aportaba el hombre a la casa. Se tuvo que sumar el trabajo también fuera de casa de las mujeres. Entonces, lo cual no implicó dejar el trabajo doméstico, ¿no? Hoy se habla de una doble jornada de trabajo para las mujeres, y todavía es una de las cosas que tendremos que cambiar, yo creo de las principales. Decía Rita Segato, esta teórica brasileña, me parece de las más lúcidas ahorita, haciendo teoría sobre esta cuestión del feminismo y la necesidad de los hombres de cambiar, que ella plantea que es necesario no solamente modificar las actitudes ni las conductas de las personas, sino irnos a lo más profundo, que tiene que ver con transformar las estructuras institucionales. Me refiero a la casa, al hogar, como la primera institución básica de nuestra sociedad, pero también de la mano al lenguaje mismo, el lenguaje, el que nombra o no nombra, el que visibiliza o invisibiliza, y que trae una carga de machismo fuerte. Creo que el lenguaje yo lo pongo al mismo nivel de la
familia como una institución también de las principales, porque es las que nos permiten nombrar, hablar y tener la voz y poder tomar una posición. Creo que el lenguaje también es de las cosas que tenemos que modificar, así como las propias normas y situaciones que se dan en la familia. Ya hay quien dijo alguna vez también que el matrimonio es una figura impositiva y autoritaria también para las mujeres. ¿Por qué? Porque ponen el centro de esposo. Entonces sí tendríamos que modificar también hasta esa figura misma del matrimonio. Tradicional, esa idea tradicional que se tiene del matrimonio. Creo que hay muchas cosas que cambiar y sobre todo el que los hombres puedan incursionar de manera importante en el ámbito doméstico. Todavía el trabajo doméstico no está democratizado. La ausencia del hombre del espacio doméstico en términos colaborativos es una situación de violencia hacia el ámbito doméstico, hacia las mujeres, hacia los hijos. La ausencia, pues, el compromiso de la labor de los hombres en sí mismo, el abandono, la falta de... me imagino también muchos hombres que no están con sus hijos, los tuvieron, pero ahí los dejaron y ya no se acuerdan de ellos, que se les olvidó esta paternidad responsable. Los que nos fuimos por los cigarros y ya nos regresamos también y dejamos ahí a la mujer con los hijos. Hay muchas cosas ahí, o los dobles o triples frentes que tenemos, ¿no? Tenemos 3 mujeres o 4 mujeres y repartidos los hijos por todos lados. Yo no sé cómo van a distribuir su tiempo y su vida para ser paternos responsables. No se puede con los que uno tiene en casa, menos con los demás, ¿no? Pero ahí hay muchas cosas que definitivamente vamos a modificar. La violencia, por supuesto que estamos en esa perspectiva de que la podemos desaprender, porque exactamente la hemos aprendido. Y también aprendido con H intermedia, ¿no? Que la tenemos metida en las venas, en las arterias, en todo nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestra mente, en el ser hombre, que ese es el principal problema. No es cosa sencilla la pregunta, porque lo que nos determina a los hombres en términos identitarios, lo que nos cruza para convertirnos en hombres es la violencia. Uno para ser hombre tiene que ser violento. O sea, no hay constitución masculina sin la violencia al lado. Es, en los términos tradicionales de la masculinidad hegemónica tradicional, es una exigencia la violencia con los hombres. ¿Por qué? Para demostrar ser hombre, primero, con el primer hombre que nos violenta a los hombres es nuestro padre o tutor, o padrastro, o abuelo, o tío, quien esté a cargo de nosotros. Es el primer hombre que nos determina con esa violencia. Ojalá todos tuviéramos un padre amoroso, respetuoso, conviviente y alejado de la violencia, pero a la mayoría de los hombres nos han educado desde esa situación, desde esa perspectiva, y se nos exige. Si no se hace en el hogar, se hace en la escuela, o en el trabajo, o en la calle, pero tienes que demostrar ser rudo. Dice que tienes que ser valiente, que tienes que dar la vida por ti y por tu familia, que tienes que dar la vida si afectan o atentan contra tu honorabilidad. Los hombres nos peleamos por todo, y tiene que ver por esta formación que nos han dado, una formación de género, y que en el centro está la violencia. Desde el padre aprendemos que con el papá, cuando se enoja con mamá, grita, insulta, patalea, suelta el... Y sobre todo desde niños, a ver que el padre, cuando hay una situación de violencia, insulta, grita y se enoja. No necesitamos que nos formen y nos informen y nos pasen por cursos de masculinidad. Lo aprendemos de la masculinidad tradicional, dominante, lo aprendemos en casa con papá. Ahí vemos ese rostro, esa manera de comportarse, de que en el centro está la violencia, de que tenemos que ser rudos, agresivos, sexualmente activos. Se nos pide que nos enfrentemos al brete en el espacio público, bueno, hasta en la casa, con los hermanos con quien más nos peleamos, pero también en la escuela. Si tú dices que no te vas a enfrentar al compañero que te acaba de retar a la salida, no te lo puedes permitir, porque en la escuela se ve sobre ti diciendo que eres un cobarde, o que eres un gay, o que no enfrentaste al otro porque eres un PUTO. O sea, no tenemos permitido los hombres no enfrentar la violencia. Hay una exigencia permanente desde que somos niños de que tenemos que enfrentar la violencia. Nos dan armas, nos dan pistolas, nos dan cuchillos, nos dan espadas, para estar desde
agrediendo al otro. O sea, eso de bam, 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 bam. Anda con la pistolita todo el tiempo, ya te maté, muérete. O sea, hay un aprendizaje. Bueno, los hombres aprendemos a matar, a diferencia de las mujeres. Que las mujeres en su centro está el dar vida y el cuidar la vida. Por eso las mujeres desde niñas las ponen a arrullar a los muñecos. Porque el destino que está muy cercano es que sean madres y amas de casa. Pero en el ejercicio del arrullo lo que están aprendiendo es a cuidar la vida. A los hombres no nos dan eso. Si a los hombres nos dieran muñecas o muñecos, aprenderíamos a cuidar la vida desde niños. Pero nos dan pistolas. Entonces nos enseñan a matar, nos enseñan a violentar, nos enseñan a amenazar. Nos enseñan esa otra parte de la vida que tiene que ver con la violencia, con la agresión, con la guerra. Los hombres somos los que nos vamos a la guerra, gente. ¿Por qué aprendemos desde niños a manejar las armas? Aprendemos a matar. Ahí les va un dato estadístico importante. A pesar de que las mujeres tenemos el registro, luego les mandaremos por ahí las estadísticas en cuanto al suicidio, el dato más cercano. ¿Qué le pasó? Se cortó un poquito el audio. Cercano lo tenemos del 2020. Se coloca la imagen y el audio un poco se perdió. Las mujeres tirarse, pero no son eficientes para la muerte. Las mujeres no son eficaces. A ver, voy a apagar Perdimos ya la estadística. apagué Sí, para ahí me escuchan. fue la estadística que nos iba a compartir. Sí, quité mi imagen para que tenga mejor señal. Pero en cuanto a suicidios, por ejemplo, las mujeres lo intentan más, pero casi un 90% no logra matarse. Cosa maravillosa. Qué bueno que no sean eficaces para la muerte. Las mujeres son eficaces para el cuidado de la vida. ¿Por qué no les ha sido enseñado el asunto de la violencia, de la lucha, de la muerte, de la agresión, así como con los hombres? Por ejemplo, en el centro de la identidad de las mujeres está el amor. Por eso se habla de las mujeres que son, dicen, hermosas, lindas, responsables, abnegadas, amorosas. Eso es lo que procuran en términos de las mujeres para la atención y el cuidado de los niños y de los hijos. Por eso son las primeras que dan la educación después de la informal que da la madre. En preescolar, la mayoría de las maestras son mujeres, el 90%. Por esta condición misma, por esta formación en género que se les da a las mujeres, y por esta cercanía que tienen de dar vida en su cuerpo y de poder amamantar, y no solamente amamantar ni alimentar, sino también cuidar. Entonces ellas son educadas para la vida, y nosotros, imagínense, para la violencia. Entonces, una mujer cuando lo intenta, no lo logra, en la mayoría de las veces. A diferencia de los hombres, que a pesar de que tenemos muchísimos menos casos de agresión contra nuestros cuerpos, o sea, de querernos matar, en la mayoría de las ocasiones lo logramos. O sea, cuando un hombre decide suicidarse, en la mayoría de las ocasiones lo logra. ¿Por qué? Porque desde niño ha sido formado en su casa para poder generar estas situaciones. Pero además, en su recorrido por la vida, va aprendiendo, va buscando información sobre las pistolas, sobre las espadas, sobre los cuchillos, sobre cómo matar, sobre cómo hacer una bomba. En esos asuntos andan más metidos los hombres. En cómo aprender a boxear, a matar con las manos, a aprender alguna arte marcial. Sigue siendo, todavía, a pesar de que las mujeres han incursionado ahora en eso algunas, todavía sigue siendo un espacio más de hombres. Entonces nos han enseñado durante mucho tiempo a golpear, a agredir, a violentar y a estar preparados para matar, para proteger a nuestra familia, nos dicen, a nuestros hijos y nuestra honorabilidad. Los hombres nos matamos porque se nos metió el carro, porque nos echaron el carro, porque nos quieren echar carreritas, porque nos dijeron tontos, estúpidos, porque le dijeron a mi esposa o a mi novia, mamacita, qué buena estás, porque uno es del América y el otro es de Cruz Azul, porque uno es católico y el otro es adventista. Nos matamos por lo que sea. Estamos dispuestos a la muerte porque hemos sido formados desde niños en esa perspectiva del machismo que tiene en el centro, en la formación hegemónica tradicional de esta masculinidad, la violencia. O sea, tenemos metida la violencia en todo nuestro cuerpo. O sea, hay un chimachín. Pues no basta con decir yo renuncio a la violencia, o me voy a tomar una aspirina, o voy a ir a una terapia nada más, voy a ir con la psicóloga a 2 sesiones y ya se me quita. No, es una cosa bien complicada porque depende del grado de vivencia que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Implica también un compromiso con el psiquiatra, con la psicóloga, con mi vida, con mis mujeres, con los hombres también con los que convivo, porque el machismo también agrede a los hombres.
también violentamos a otros hombres. Yo creo que la violencia la podemos desaprender porque así mismo la hemos aprendido. Hay una diferencia entre lo que es violencia y lo que es lo que tiene que ver con el instinto de agresión y el instinto de protección, que esos son más biológicos. Por ejemplo, los seres vivos como los animales, tenemos algo por naturaleza que se llama instinto de agresión e instinto de protección. Estamos dispuestos a dar la vida si alguien atenta contra nuestros hijos. Preguntémosle a cualquier persona, a cualquier hombre, a cualquier humano, si no está dispuesto a dar la vida por su hijo, por sus hijos o por sus hijas, o por su mujer. Nos han educado para eso, para dar la vida, para enfrentarnos a la muerte de esa manera. Pero eso está más vinculado a la parte biológica. El dar la vida por tus hijos, por tus crías, es algo que compartimos con los seres vivos. Un águila está dispuesta a dar la vida por sus críos, una serpiente, un conejo, una hormiga, un elefante, está dispuesto a dar la vida por sus crías. Y eso se llama instinto de protección y está vinculado a la supervivencia de la especie. Y el otro es el instinto de agresión, que estamos dispuestos con tal de conseguir la chuleta, a poder agredir a otro ser vivo. Por ejemplo, el águila, para poderle llevar el alimento a sus crías, tiene que matar a un conejo o un ratón. Pero está justificado en términos de la supervivencia de la especie. Así como los humanos matamos plantas, por ejemplo, para poderlas consumir, o matamos animales como las vacas, los cerdos, las reses, para poder vivir. De alguna u otra manera, ese acto está justificado, entre comillas, por la supervivencia de la especie. Pero la violencia no. La violencia no es un asunto que está vinculado a la supervivencia de la especie. La violencia es una estrategia negativa de resolución de conflictos que ha sido aprendida y enseñada recientemente en los tiempos modernos, por decirlo así. Ha sido inventada por nosotros los hombres para controlar, para manipular, para agredir a los más débiles. Es un aprendizaje, aprendemos esa violencia desde que somos niños, nos la enseñan. Pero así como la hemos aprendido, como nos la han enseñado socialmente, la podemos desaprender. Y hay muchas maneras de empezarla a desaprender. Tiene que ver con la información, con la toma de conciencia, con acercarnos también como hombres a lo que nos dijeron que no nos acercáramos, a las emociones. Los hombres también tenemos emociones, no solamente somos razón. El asunto del contacto, por ejemplo, con el llanto, con la lágrima. Hay una de las vías para limpiar las emociones, tiene que ser el llanto. Cuando uno llora, en el ejercicio mismo por una cosa de dolor, de tristeza o a veces hasta de alegría lloramos, es para limpiar las emociones. A los hombres nos prohíben hacer eso y eso te afecta necesariamente nuestras emociones, nuestras conductas y no podemos sacar ese dolor, lo cual se ve directamente afectado porque dicen que el 70% de las enfermedades inician por lo emocional. Si los hombres no manejamos bien nuestras emociones, más fácilmente somos más propensos a enfermarnos, porque no hay un manejo, una gestión emocional. El no permitirnos llorar afecta también nuestra vida emocional y nuestra vida física. Pero tampoco nos enseñan que para manejar la ira o las emociones también podemos respirar. Hay ejercicios. Bueno, la yoga, que es una disciplina, aporta una serie de ejercicios para relajarnos, para tranquilizarnos. O sea, la violencia sí se puede desaprender y se puede detener. ¿Qué crees que le vas a ganar? La violencia en ese sentido es selectiva. Pero al ser selectiva, o sea, al aplicarla porque tú crees que le vas a ganar, en esa misma lógica también se puede detener. Puedes trabajar por retirarla, por renunciar a ella. Como es un aprendizaje sociocultural, como es una estrategia de comunicación negativa, la podemos suplir por el diálogo, por la comunicación. Lo que pasa es que luego no hemos confiado en el diálogo y la comunicación porque ha sido reciente. Pero la nueva estrategia para resolver conflictos, o la vieja desde hace mucho, pero que no hemos querido utilizar, se llama diálogo, comunicación, palabras. Eso tiene que suplir como estrategia a la violencia. Pero estamos en ese tránsito de aprendizaje, de ir rechazando también y renunciando a conductas machistas, que están hasta en el lenguaje mismo, ¿no? ¿Cuántas veces me he encontrado muchos hombres diciendo, vieja la última, ¿no? Que llega al elevador. Ese es machismo, esa es violencia verbal. Y nos ha costado renunciar a ella. O cuando nos empujamos o nos agredimos, o hay un asunto de acoso, de hostigamiento, que principalmente los hombres somos los que acosamos, porque desde niños nos han enseñado a acosar y a hostigar a las mujeres.
Esto lo hemos aprendido de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros amigos y compañeros. En esa lógica de ese aprendizaje sociocultural, por supuesto que se puede desaprender. Y en esa lucha estamos los que nos estamos dedicando a la lucha contra la violencia. Creemos que podemos renunciar a eso, que se puede desaprender y que sobre todo podemos aprender herramientas respetuosas, herramientas dialogantes, comunicantes, sin violencia y sin agresión. En esa apuesta estamos y creemos que estamos en lo correcto porque hay muchos hombres que nos han antecedido en la lucha y que han logrado cambios significativos con las mujeres. Solo eso, maestro. Gracias. Excelente, maestro. La verdad es que interesante. Temas que ojalá que esta nos deje la semilla a los que no somos expertos en el tema para poder investigar más y crear una convivencia mejor en nuestras áreas de trabajo y en nuestra sociedad en general, en familias. Muchas gracias. Pues bueno, agotadas las preguntas, no sé si tienes algún comentario final aparte de ustedes, maestro, doctor Guzmán, un comentario final previo al cierre del conversatorio. Sí, bueno, quizás solo agregar o puntualizar lo importante que es ese tipo de ejercicios porque nos ayudan a visibilizar para prevenir. Creo que en el ámbito de la academia, de la universidad en particular, incorporar a nuestro sistema educativo este tipo de discusiones es muy valioso y luego trasladarlo desde luego a los ámbitos particulares, a la familia, a la crianza con enfoque de derechos humanos. Creo que también deben ser espacios que nos lleven a convocar a los medios de comunicación a que pues hagan este tipo de reflexiones para que esto que conversamos aquí en el claustro académico o que conversamos en el ámbito universitario no se quede aquí, sino que se lleve a incorporarlos en la cultura o en la forma en que vivimos y convivimos en sociedad. Celebro mucho que se lleve a cabo este tipo de ejercicios y bueno, pues aparte de quienes somos el claustro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, pues encantados de seguir sumando en estas iniciativas. ¿Cómo está, señora? Gracias, ¿Se molestó cuando fue el instituto que no hace preguntas al final previo a la clausura? Sí, claro, en la perspectiva y en la idea de abordar un poco al asunto de las acciones afirmativas o acciones positivas, como ya comentaba el doctor José Guzmán, que son temporales, son necesarias para aminorar las asimetrías, las inequidades y las desigualdades. ¿Sabes qué? Para dar ejemplo y ilustrar sobre qué son esas cosas, como se come un poco eso de las acciones afirmativas o positivas. Voy a referenciar dos ejemplos. Uno, primero, hicimos en la Ciudad de México. Y ya no puedo ir para allá. Tengo que ir para la casa. Más de 24, como 26 años. Yo creo que tiene más de 24 años. Separamos los dos vagones del metro, que ahora en los metrobuses están separados solo para mujeres. Porque teníamos una situación difícil en el sistema de transporte de la Ciudad de México, principalmente en el metro y en los metrobuses, y era que había muchos casos de agresión y de abusos y de acoso y de agresiones sexuales contra las mujeres en el sistema de transporte colectivo. Tiro por viaje era un asunto que no podíamos ahí frenar, entonces se decidió entre varias autoridades del gobierno del Distrito Federal en ese momento, separar los dos vagones del metro para mujeres, como una acción afirmativa y positiva para disminuir los índices de delitos sexuales contra mujeres. Y a lo largo de 20 y tantos años, vaya que se logró disminuir el índice de delitos contra mujeres. Esa acción afirmativa y positiva ayudó mucho a generar mejores condiciones de convivencia en el transporte público y de no agresiones contra las mujeres. Y ahí vamos 24 años de eso, y eso se hizo como una acción temporal, o sea, se va a quitar en algún momento. ¿Cuándo? Me decían algunos hombres. Pues cuando aprendamos los hombres a relacionarnos con las mujeres en el espacio público de una manera respetuosa. En ese momento se va a quitar eso. Puede llevar muchos años, ¿eh? Hay quienes hablan de que como es un cambio cultural, va a llevar mucho tiempo poder lograr eso. Pero el día que los hombres logremos ya tener relaciones respetuosas, esa acción se va a quitar y ya no va a haber transporte dividido para mujeres y para hombres. Es una acción temporal. ¿Cuánto durará? ¿Quién sabe? Pero todo depende del aprendizaje
que tengamos los hombres para poder ahora sí alejar la violencia y empezar a respetar a las mujeres en el espacio público. Yo creo que solamente es ejemplo, maestro, porque si me voy al otro me voy a llevar otros 10 minutos. Adelante, usted vea, bueno, lo otro que vimos, cuando las mujeres llegaban a solicitar vivienda a los espacios públicos, me acuerdo hace también 20 años en la Ciudad de México hacíamos de las primeras acciones afirmativas. Y resulta que decían en las instituciones de apoyo a la vivienda que a pesar de que el 90% de los créditos otorgados a vivienda eran para hombres, en sus requisitos no discriminaban a las mujeres, porque ponían cualquier mujer, hombre, trabajador, de 18 años en adelante, que cuente con requisitos para poder acceder a la vivienda de interés social. Las puertas están abiertas para los dos. Entonces nos dimos cuenta que no sucedía eso. Que en la realidad el 90% de créditos de vivienda eran para hombres y el 10% para mujeres, a pesar de que la institución decía que ella tenía abiertas las puertas para todas y para todos. Había una cosa que nos pusimos a revisar y en la parte de requisitos, pues ahí estaba el problema. La mayoría de las mujeres se encuentran insertas en el sector informal de trabajo. ¿El voluntariado? Entonces, al estar insertas la inmensa mayoría de las trabajadoras en el sector informal, no podían acceder a la vivienda, porque se solicitaba que las trabajadoras o trabajadores que quisieran acceder a la vivienda tenían definitivamente que tener un trabajo formal, cosa que en su inmensa mayoría no sucedía para las mujeres, cosa que era lo que determinaba que al final los beneficiarios fueran hombres. Tuvimos que hacer una acción afirmativa con ellas. O sea, que ese requisito se quitara con las mujeres, porque la inmensa mayoría viene del sector informal. Esa es una acción afirmativa también con enfoque de género. ¿Sí? Otra rápida, y se las cuento rápido, embarazos adolescentes con mujeres en secundaria. Hombres y mujeres, es más, los hombres, lo comenté hace ratito, tenían menor calificación que las muchachas. Si una muchacha se embaraza, a pesar de tener buena calificación y ser inteligente, abandona la escuela. ¿Cómo garantizamos que una mujer en secundaria continúe con sus estudios? Una de las vías para eso ha sido las becas para mujeres. De hecho, hay un programa que estuve apoyando y coordinando en la SEP, es el programa de becas a madres adolescentes y mujeres embarazadas, adolescentes. Y ahí lo que estamos haciendo, lo que se ha hecho durante ¿Cuánto falta? Es otorgar la beca a las mujeres. Porque sabemos y está comprobado que si entregamos una beca a las mujeres en secundaria y en preparatoria, se previene el embarazo en un 70%. O sea que las mujeres que acceden a una beca en esos grados, con la información que, porque no es nada más la beca, sino es la información de habilidades, herramientas y capacidades de las mujeres, la información con los hombres, tengan herramientas de asesoría, de consejería para la prevención de embarazos adolescentes y cómo poder realmente ejercer sus derechos sexuales y reproductivos bajo un enfoque distinto. Entonces, el darle una beca a una mujer en secundaria significa que esa muchacha va a seguir estudiando, no la van a violentar, no se va a convertir en adulta y va a poder continuar con sus estudios para darle posteriormente una mejor vida a sus hijos. Entonces, ahí, como ese tipo de acciones afirmativas las hemos implementado. Lo mismo en Sembrando Vida, pero ya no me voy a ir a extender en eso, pero también ahí se hicieron acciones afirmativas para que las mujeres que todavía en México los grandes poseedores de la tierra siguen siendo los hombres, en un 70%. Todavía nos falta ahí trabajar la titularidad de la tierra y se están haciendo acciones afirmativas que han ayudado. Por ejemplo, los hombres poseedores de la tierra que estaban en Estados Unidos y que tienen su tierra aquí en México no podían participar en el programa, pero las mujeres también que son dueñas compartidas, pues se hizo un trámite importante para que las mujeres, esposas de esos hombres que están en Estados Unidos, pudieran participar en el programa Sembrando Vida, para quitar ese requisito y poder que las mujeres pudieran acceder, porque ahora son ellas las encargadas de la tierra en este momento. Entonces, así como esas acciones afirmativas y positivas que son temporales, se han hecho para mejorar la distancia, la simetría que hay entre hombres y mujeres. Perdón, gracias. Y gracias al doctor José Guzmán y a los participantes, muchas gracias por todo. Creo que bueno, se quedamos tan ilustrativos y cosas tan sencillas que a veces no las vemos, tan obvias que claro, nos pasan le pasan a los servidores públicos, en las políticas públicas que deben. Lo único que sabes es que el cordón ese que les puse está muy feo. Muchas gracias, maestro. Vamos, los amarré el año pasado. Necesita un cordón como de que sea transparente, que sea de plástico o algo para que no se
la compañía de los compañeros y aliados del gobierno federal, seguir trabajando de la mano con el Instituto de Tamaulipas, y compartiremos las constancias de participación a los ponentes del día de hoy. Por favor, ¿sí? ¿Me apoyas, Carlos?